creo que va a ser, todas las peleas son duras, todas las peleas son difíciles. All fights are difficult. Jake Paul es un muchacho joven, fuerte. Jake Paul is young and strong. Pero como les vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que no ha peleado con un peleador como mi hijo Julio. But he's never faced a fighter like El myself. pelear con Mike Tyson, con todo respeto, yo le hubiera dado mejor pelea a Paul que Tyson. With all due respect, fighting Mike Tyson, I think I would have given him a better fight. No tiró un solo golpe en toda la pelea. He didn't throw one punch all fight. O sea, ¿cómo vas a ganar una pelea sin tirar golpes? How can you win without throwing punches? Un solo golpe, el primer round no tiró golpes Tyson, después de ahí para allá no tiró ni un solo golpe. O sea, ¿a quién le ganó Jake Paul? ¿A quién le ganó? Who did Jake Paul beat that night? Con todo respeto, o sea, With all due respect. Tyson no peleó. Tyson Si didn't Tyson fight. hubiera peleado, aunque sea un round, en un round lo hubiera noqueado. At least one round and probably he would have gotten knocked out. Pero esta vez es diferente, ¿no? Esta vez es diferente. Ahora This time ya it's con un different. peleador que sí le va a echar entonces vamos a ver si realmente aguanta. Y corre y se va con el Junior, con el César y con Jake Paul. El día de ayer fue el cara a cara entre Jake Paul, el gallo gringo, contra Julio César Chávez Jr. y su papá. Y estuvo buenísimo, muy entretenido. Me gustó mucho. Ahora ya sé por qué Jake Paul y el Junior son el foco de atención en este evento. Me queda muy claro por qué Jake Paul y el Junior son la pelea estelar y no el zurdo Ramírez contra Dorticos. Porque ellos saben hablar y venden muy bien la pelea. Se nota que trajeron a Julio César Chávez para calentar el pleito, para vender la pelea, para insultar a Jake Paul, y vaya que lo hicieron muy pero muy bien. Julio César Chávez hizo pedazos a Jake Paul el día de ayer con todo lo que le dijo en su cara. Le dijo al gallo gringo que él no era nadie, que cuando peleó contra Mike Tyson no peleó contra nadie porque Tyson no peleó ni un solo round y que si hubiera peleado al menos un solo round Tyson lo habría noqueado, pero no quiso. Esta pelea va a terminar como todas las peleas de Julito. Tú con tu cabeza entre tus manos y básicamente... No, pero de gusto, gritando. ¡Amo, me cabrón! Es puro push. Y ahora la pelea anda, corre. Okay, ya de la derecha, ya de la derecha. Y el César del boxeo también dijo que esta vez sería diferente porque el Junior está entrenando para desmadrarlo y demostrarle qué es pelear contra un boxeador de aldeveras. Jake Paul se calentó por toda la ola de insultos propinados por Chávez, pero se vio lento, se vio tonto, se vio sin idea y se tuvo que tragar todo lo que el César del boxeo le dijo en su cara. Jake Paul se veía que estaba pero bien agüitado y hasta lo vi con ganas de chillar. Me gustó verlo sufrir en la conferencia de prensa, me gustó ver a Jake Paul desubicado ante las verdades que le profirió el César del boxeo. Disfruté mucho ver a Jake Paul así de agüitado frente a toda su gente. Jake Paul le dijo al Junior que sin su padre él no era nada y que el Junior había nacido con una cuchara de plata en la boca. Y Jake Paul remató diciéndole que pa' qué traía a su papá a su día de trabajo, a lo que el Junior le respondió tranquilo: lo traje porque a ti te gustan los viejitos y pensé que a lo mejor te iba a gustar también mi papá. La gente se burlaba de Jake Paul y le aplaudía a Julio César Chávez y a su hijo. Y déjenme decirles que este excelente truco de marketing va a vender muy bien la pelea. Estoy seguro que será todo un éxito. Julio César Chávez Jr. no dijo mucho, dijo que Jake Paul no era nadie y que estaba entrenando muy duro para dejarlo en ridículo. A lo que Jake Paul le respondió que hay dos cosas que el Junior jamás podría superar. Primero que nada, a él, a Jake Paul. Y segundo, a sus adicciones, llamando drogadicto al hijo de Julio César Chávez. A lo que el Junior pues le valió 2 hectáreas de chorizo. Peores cosas le han dicho, el Junior sabe lo que es y está a gusto con él mismo. Me parece que con esta pelea el Junior, gane o pierda, va a ganar una tremenda la nota. Y si se quiere retirar después de pelear contra Jake Paul, que lo haga. Muy entretenido el cara a cara, me divertí mucho y espero ver una pelea igualmente de entretenida. Mi pronóstico, sin embargo, es que el Junior pierde con Jake Paul. No me voy a envolver a la bandera a la Juan Escutia, mis amigos. Le voy al Junior, pero el mastodonte de Jake Paul está muy pesado por todos los esteroides que se mete hasta por la nariz, está mucho más joven. Mi pronóstico es que el Junior pierde por cualquier decisión. Aún así espero ver una pelea entretenida y si hay sangre, mejor.
La pelea está pactada en peso crucero. Jake Paul es un peso completo, ojo con eso. El Junior tiene un récord profesional de 54 peleas ganadas, 34 de ellas por nocaut, 6 derrotas, un empate, y su última pelea fue contra el ex campeón de la UFC, Uriah Hall, y se vio bien hasta eso. Peleó el 20 de julio del año pasado. El Junior mide 1.85 metros y tiene un alcance de 185 centímetros con una efectividad noqueadora del 62%. Jake Paul, el gallo pálido, tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut, una derrota ante el hermano de Tyson Fury. Tiene 28 años, es un peso completo que mide 1.85 metros y tiene un alcance de 193 centímetros. Es un mastodonte. Le voy al Junior en esta pelea, pero sé que va a perder. La tiene muy difícil el Junior a sus casi 40 años. Meterse a pelear con un muchacho de 28, mucho más pesado que él y lleno de esteroides, no le veo cómo le pueda ganar. Me gustaría ver que el Junior al menos sí dé una buena pelea. Me gustaría verlo pelear bien, que sí le meta sus buenos madrazos. Me gustaría ver al Junior agresivo, malvado. Me gustaría que le diera unos buenos golpes a los bajos y que le pise los pies. Pero al final creo que esta pelea la va a ganar Jake Paul por decisión, porque la tirada maestra de Jake Paul es esta. Y se los voy a decir, pero antes de decirles la tirada maestra de Jake Paul, quiero pedirte que me regales un like en este momento para fortalecer este video. Y si eres de los que ya tienen rato viendo Richie Vlog y aún no están suscritos, este es tu momento de gloria. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que hagas tu buena acción del día. Entonces, el plan maestro de Jake Paul es pelear contra el ganador de Zurdo Ramírez contra Dorticos por el campeonato mundial de los pesos cruceros. Zurdo Ramírez es el campeón crucero de la WBO y pelea contra Juniel Dorticos en la misma cartelera de Jake Paul contra el Junior el 28 de julio en el Honda Center en Anaheim. Esa es la tirada final de Fake Paul, hacerse de un campeonato mundial, y tiene en la mira al ganador de Zurdo Ramírez contra Dorticos. Esa es la ambición máxima de Fake Paul para que con el campeonato mundial en mano, ahora sí, pueda rogarle otra vez al Canelo por una pelea multimillonaria. Todo es por dinero, mis amigos, lo sabemos. Esa pelea contra el Canelo lo veo súper improbable, la verdad, al menos no en los próximos 3 años, porque el Canelo ya es propiedad del Turquís y el Turquís odia a Jake Paul por fanfarrón. Eso es más que bien sabido. Así que ya se la saben, esa es la tirada del gallo pálido, el campeonato mundial de los pesos cruceros. ¿Lo logrará? Espero que no. ¿Ustedes qué opinan de este polémico tema? ¿Qué opinan de la tupida y tremenda zarandeada verbal que le puso Julio César Chávez a Jake Paul? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios para darles a todos su corazón. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, les recuerdo que mañana viernes por la noche pelea el príncipe Carlos Cuadras. Este viernes 16 de mayo desde Texcoco, el ex campeón mundial Carlos el Príncipe Cuadras se mide ante el tabasqueño Luis Kiko Guzmán en un pleito de 10 rounds en el peso mosca. La pelea te la puedes echar a través de Disney Plus por ESPN Knockout a partir de las 8 de la noche. Una pelea muy buena y mi pronóstico es que gana el príncipe Cuadras, quizá hasta por knockout. Ya se los estaremos informando en el video del domingo por la tarde si Dios nos da licencia. ¿Y qué creen? Esta noticia es una notición de último momento, respetable público. La revancha entre Gervonta Davis y San Lamont Roach ya está firmada, ya está pactada para el 16 de agosto en Las Vegas. Esta revancha va a estar buena, revancha entre Gervonta y Lamont Roach ya confirmada, oficial para el 16 de agosto, para que le apuntes por ahí en tu calendario de boxeo y no me quedes mal. Confirmado el tiro. Mi pronóstico aquí es que gana Gervonta Davis otra vez, porque Gervonta Davis no puede perder, así de fácil. Gervonta Davis representa un negocio multimillonario y ese tipo de negocios no pierden. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Esperemos que este video les haya sido de su agrado. Y si el contenido te ha gustado, te ha parecido útil, informativo, entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia y que sepa apreciar este tipo de trabajo. Escríbanos sus comentarios en la cajita de comentarios con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Su opinión en este canal sí nos importa y a todos los tomamos muy en cuenta. Mi Richie, mi hermano,
hermano, gracias por hacerme esquina para que esté jalando aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.